Buenos días, Señor. Gracias por reunirnos. Gracias por estar tú como Padre nuestro delante de tus hijos. Y gracias por poner en tus hijos, porque yo sé que tú pones, tú produces ese querer, tú provocas ese hacer en nosotros por tu buena voluntad, el acercarnos a ti, el acudir a ti, a depender de ti, nos lo haces indispensable y nos haces también aprender a ayudar, nos haces aprender a enseñar. Aprendemos contigo a enseñar, a consolar, a fortalecer, a estar juntos en familia. Señor, yo te pido también que en este momento en familia nos fortalezcas y nos des sabiduría. Dos cosas que necesitamos ahora mismo es fortaleza y sabiduría. En esta iglesia ocurren situaciones, Señor, donde nos dolemos. El mal de uno, la tragedia, la noticia triste, la devastación. Señor, nos une. Yo te pido también por nuestros hermanos de la familia de Jaime, Señor. Ayúdanos a ayudarlos. Fortalécelos a ellos. Mientras tanto, Señor, mientras no estamos ahora mismo en este momento con ellos, fortalécelos, guíalos, ayúdalos. Dale tu respuesta porque el dolor le está dando falsas respuestas. El mundo puede estar dando falsas respuestas, incluso las personas amadas. Las personas que los aman pueden estar dándole respuestas que parecieran buenas, pero no lo son si no vienen de ti, no son precisas. Háblales en medio de toda la situación que está viviendo. Háblale y tu palabra que los conforte, tus promesas, que tu sabiduría lo hagas comprender. ¿Qué tienes para ellos? Señor, ayúdanos en esto. Mientras tanto, acá te pedimos por ellos y que para ellos, Señor, nosotros tengamos palabra pura, verdadera y la gracia tuya, Señor, para que esa palabra, Señor, germine y luego dé fruto en la vida de quienes necesitan, Señor, de ti en este momento. Nosotros los bendecimos, pero te pedimos sobre todo que los bendigas a ellos, llenándolos de fortaleza, de sabiduría, que tu amor, Señor, los complete ahora que se sienten precisamente eso, incompletos, se sienten menoscabados, reducidos, entristecidos. Y recordaremos seguir suplicándote por ellos a lo largo del día, Señor. Ayúdanos, ayúdalos y ayúdanos a nosotros a ayudarle a ellos, Señor. Hoy te bendecimos y te damos gracias por lo que para nosotros nos ofreces, lo que tienes preparado para nosotros. Te bendecimos, Señor, y gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ser nuestros padres, ser nuestro Padre, Señor. Gracias por ser nuestro papá en estos momentos. Y enseñarnos, recordarnos que es bueno, es necesario que nos refugiemos como contigo, Señor, en ti, porque somos tus hijos. Señor, bendita esta palabra hoy. La bendecimos nuevamente en nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos. Hoy el Señor va a iniciar una serie interesante, importante, recordando algo. El Señor nos llama a nosotros a ser sus santos, ¿verdad? Eso es lo que somos delante del Señor. Somos los santos del Señor. Y como tal, como los santos del Señor, así tenemos que vivir, así tenemos que responder con santidad a todas las cosas. Y aquí enfatizo esto, responder. ¿Por qué? Porque en el mundo hay muchas interrogantes y hay que responderlas. Hay muchas necesidades y hay que responder a esas necesidades. Hay mucha oscuridad y con la luz que el Señor ha puesto en nosotros, su propia luz, tenemos que responder dando luz. Y esto también implica en cómo hablamos. Y a partir de esta semana vamos a hacer un ciclo, varias temáticas relacionadas a cómo hablan los santos. Este ciclo, la serie que vamos a hacer en esta semana, cómo hablan los santos. Y hablan con varias características. Hablan siempre buscando el consuelo, la sabiduría, animar, muchos aspectos le adelanto. Pero primero que todo, los santos hablan con sabiduría. Porque yo puedo animar, pero neciamente. Puedo consolar neciamente. Puedo corregir neciamente. Y el Señor no solamente quiere que
tengamos buenas intenciones, sino palabra precisa en esas intenciones. Los santos hablan con sabiduría y para esto consideremos lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo 6. Miren lo que el Señor es y lo que ofrece, porque muchas veces nosotros vemos lo que Dios es, pero nos distanciamos por decimos es que el Señor es todo esto y eso es de Él, eso es de su propiedad. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Pues el Señor nos muestra en cuanto a la sabiduría que algo tenemos que ver con Él, algo mucho más fuerte y más prometedor de lo que nosotros podemos comprender. Dice Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Quiero enfatizar esto. Aquí no dice solamente Jehová tiene la sabiduría. Dice con propiedad, Jehová da la sabiduría. Eso implica que Él la tiene, que Él es la sabiduría. Porque el Señor no solamente es que tiene sabiduría, es que Él es la palabra sabia. Él es la palabra precisa. Él es la palabra que responde a toda necesidad con, con precisión. Y esa sabiduría Él la ofrece. ¿Por qué? Porque de su boca, como dice el mismo Proverbio capítulo 2, versículo 6, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Interesante. Si de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, y Él ofrece esa sabiduría que tiene conocimiento e inteligencia, ¿a quién la ofrece y para qué? A nosotros. ¿Y para qué? Para responder a otros con conocimiento y con inteligencia. Ahora, es muy importante para eso tener una actitud que implica fe también. No solo humildad, sino fe. Y es creer que Dios nos puede dar de su sabiduría. Y en ese sentido he notado que el santo, entendiendo que somos santos porque santo no es la concepción esta cultural religiosa que tenemos que solamente santo es el que siempre se portó bien e hizo milagros. ¿Qué es un santo para nosotros? Ser impecable y hacer milagros. Hacer milagros portentosos. De hecho, para ser santo uno tiene que calificar según, por ejemplo, bueno, según la Iglesia Apostólica Católica Romana, y bueno, no vamos a hacer juicios sobre eso, pero es el criterio que maneja que hay que tener milagros certificados. Más el santo es el apartado por el Señor para servirle. Ya dentro de eso, el Señor lo utilizará y hará milagros por medio de él. Eso es soberanía de Dios. Sin dejar de considerar que, de hecho, cuando una persona recibe vida eterna, por la palabra que el Señor nos ha conferido a nosotros, que nos ha delegado a nosotros, ya ocurre un milagro. Pasar de muerte a vida eterna ya es un milagro. Ese es un milagro más poderoso que quitar cualquier enfermedad, que abrir las aguas. No hay más grande que insertar a una persona en la eternidad. Así que nosotros en ese sentido también debemos generar milagros por medio de llevar a las otras personas a la salvación. Pero aquí el santo desarrolla dependencia de Dios. ¿Con respecto a qué? A lo que dice. Con respecto a lo que dice, haciendo la palabra también concreta, porque lo que dice hace. O sea, el santo es alguien que desarrolla dependencia de Dios con respecto a lo que dice y no habla por sí mismo. Para ser santos tenemos que ser dependientes. Para ser dependientes tenemos que ser humildes. Para ser humildes reconocer que nos hace falta. Y dentro de eso no avergonzarse. No podemos ser personas complejas porque nos hace falta. Al contrario, en nuestra debilidad se manifiesta la gloria de Dios. Y cuando nosotros somos humildes y le pedimos al Señor, Señor, no sé qué hacer. Esta es una situación muy fuerte, muy difícil. Dame palabra, dame de tu sabiduría para hablar correctamente. El Señor responde porque en Santiago 1, versículo 5 lo deja claro. Y esto le digo porque, recuerden, cuando nosotros salimos de acá, cada quien de donde está, el que está en casa, el que está en el metro, el carro, donde está en el bus, va a tener contacto con otras personas y van a ser marcadas de forma positiva o negativa con sus palabras.
Y de hecho hay palabras que determinan para vida eterna como aquel que cree, como también para maldición, porque han creído en nuestras palabras negativas de tú nunca vas a poder, tú nunca vas a servir, tú no sirves. Las palabras son muy poderosas, por eso tienen que ser sabias. Santiago 1:5 nos dice esto y es una gran esperanza. Y si alguno tiene, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El Señor quiere darnos la sabiduría. Nosotros primero tenemos que creer que nos la quiere dar, que podemos ser aptos para ella. Es que a veces creemos mucho en nuestra poca capacidad de entendimiento y no en el Señor que hace el milagro y nos puede dar sabiduría. Tenemos que creerle más al Señor y menos a nuestras limitaciones, porque no recibimos la sabiduría porque creemos, somos seguidores de nuestras limitaciones. Entonces ahí es donde tenemos que enfocar nuestra fe en lo correcto, creerle al Señor. Dejemos de creer en que no podemos. De hecho, creo que eso es una limitación que podemos estar manejando actualmente. Yo no creo que mi palabra convenza y me quedo callado. Yo no creo que la gente me va a creer a mí. No, es a Dios a través de nosotros. En Mateo 7:24 el Señor nos sigue animando con esa palabra. Y quiero que se enfoquen porque yo sé que vienen conversaciones difíciles para todos nosotros. Palabras que nos atemorizan, decir, porque si la persona no les entiende, si se va por el otro lado, si no logro esto con mis hijos, si no alcanzo esto con mi pareja, si no puedo convencer a los enemigos del bien. Es más, si ahora por haberle dicho, dejen eso, dejen de hacer el mal, apuntan sus armas hacia mí, ¿qué hacemos? Dice Mateo 7:24. Mateo 7:24, repito, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Destaco la prudencia. La prudencia del hombre es levantar su vida sobre la palabra de Dios. Ahora, aquí me parece muy bien que no solamente es oírla, implícitamente decirlas, pero también hacerlas. Porque yo cómo demuestro que una palabra es sabia, no solamente diciéndola, sino haciéndola. Mire, esto que yo enseño es efectivo porque yo lo estoy haciendo y me está produciendo resultados muy especiales. Me están dando paz a estas palabras, respuesta. La esperanza no está centrada sobre fantasías. De verdad hay respaldo del Señor. Y por eso es que nosotros también tenemos que querer la sabiduría de Dios, anhelar la sabiduría de Dios, porque vamos a edificar nuestra vida sobre la roca, sobre algo firme. Nuestra vida no se va a caer. Y así le enseñamos a los demás. Hagan, yo lo hice. Fui tan sabio, fui tan prudente que quise hacerlo y aquí vemos los resultados. Ahora, la pregunta necesaria indispensable. Estamos dando oportunidad, repito, estamos dando oportunidad a Dios para que nos dé palabra antes de hablar o, cuidado, hay otra posibilidad. Nuestros razonamientos o emociones nos toman la delantera. El problema a veces es de velocidad, o más bien de no controlar las velocidades. Somos rápidos para responder desde nuestra carne y lentos o a veces paralizados para responder desde el Espíritu de Dios. ¿Y cómo podemos entender esto? Bueno, estoy percibiendo una situación de parte de los demás o directamente llega a mí. Cada situación que yo vivo, mi carne va a empezar a hablar. Eso ténganlo por seguro. Cada situación que vivimos, nuestra carne comienza a hablar. El problema es que la carne nos instruye y le obedecemos. No podemos evitar que la carne, es que más que el mundo hable. El detalle es a quién obedece. Y yo simplemente, sí, muchas veces he escuchado a mi carne y he dicho, hasta que no escuche a Dios, no puedo actuar. Otras veces me he precipitado. La carne me dice,
Sé violento de palabras con aquel que te violenta con sus palabras también, que te agrede. La carne dice, y eso nos ha pasado a nosotros, ¿por qué insultamos? Porque las personas nos insultan y nuestra carne nos impulsa a gritarle, insultarle, a decir palabras bien soeces a veces. Mas tengo que esperar. ¿Qué dice el Señor al respecto? ¿Qué dice? Es porque me está maldiciendo. Bendice a los que te maldicen. El detalle es que le damos paso expedito a nuestra carne. No le demos más paso expedito a nuestra carne. No podemos impedir. Claro, tenemos que ir reemplazando esos pensamientos, pero no podemos impedir que a veces esos pensamientos lleguen, nos vuelvan a atacar. Más en ese sentido, simplemente no obedecerles. A veces cuando la persona está en una situación difícil, tendemos a pegarle mentiras a veces. No, 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 no. O sea, sí, no ha pasado nada. Más la sabiduría nos dice a nosotros, sí ha pasado algo, pero el Señor tiene respuesta para eso. A veces ocurre eso. Le está pasando algo grave a alguien y decimos, no ha pasado nada. Eso es imaginación tuya. Eso nos dice la carne, cae en negación. Más el Espíritu nos dice, sí, está pasando esto, pero cuenta con Dios. Dios tiene respuesta para eso. Y miren, es que ahora comienzo a considerar lo peligroso de cuando está pasando algo, nosotros decir, no ha pasado nada, porque esa mentira no evita, o sea, el que yo diga no existe algo, no quiere decir que eso deja de existir. Lo que sí implica es que al no decirlo, la persona estará desprotegida. Más tengo que decirle, si esto es lo que ocurre, pero Dios tiene una respuesta para esto. Dios tiene la solución. Vamos a buscar esa solución ante lo que estamos viviendo. Ten fe en el Señor. No le puedo decir al que tiene escasez, no, tú no tienes escasez, esa es imaginación tuya. Debo decirle, conforme a la sabiduría de Dios, sí, hay escasez, pero recuerda que, el, sigue el Señor, sé oveja de su prado, oye su voz, vive como oveja del Señor, porque Él es el buen pastor, y el buen pastor hará que nada nos faltará. Él es el buen pastor y nada nos faltará. Sé oveja del Señor, síguelo, oye su voz, nadie nos arrebatará. Nadie lo arrebatará a él de sus hermanos, que son sus ovejas. Entonces, hablar con sabiduría es hablar con respuestas de los cielos, porque cuando hablamos con esa sabiduría, se activan las respuestas de los cielos, porque estamos conforme a su palabra, estamos viviendo conforme a sus promesas y también estamos, claro, enmarcados en la confianza de vivir en sus mandamientos, para ser justos, nunca desamparados. Dice en ese sentido, lo que el Señor nos va llevando a nosotros a comprender, que el sabio se desprende de su entendimiento natural. El sabio debe desprenderse de su entendimiento natural, su lógica natural, la calle, como vivimos a veces nosotros, para darle escenario a la sabiduría superior de Dios. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Mire, lo mejor para alcanzar la sabiduría de Dios es despojarse de la sabiduría, de la calle, de la vida, de los años, de mi intuición, de mis razonamientos naturales. Porque tal queda eso establecido en 1 Corintios 3:18 cuando dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Despójese de la sabiduría de la calle, de la vida, de las tradiciones. Despójese de eso para que entonces llegue a ser sabio. Porque yo no puedo tener un abrigo sobre otro abrigo porque no me caben los dos, ¿verdad? Llega un momento en que tengo que despojarme de uno. Imagínense tener dos sombreros en la cabeza. Se despoja del viejo y se pone el nuevo. Eso en nuestra cabeza también nos despojamos de la sabiduría del mundo para adquirir, para recibir la sabiduría de Dios, que la da abundantemente. Y entendiendo que no, pero es que yo sé, porque es que el problema es que a veces nosotros decimos, pero ya yo sé. Sí,
Yo sé, yo sé, usted sabe. No voy a menospreciar a nadie, que usted sabe muchas cosas. Es más, hay cosas que saben muy bien, que aprendieron en la calle, que aprendieron en la familia, que aprendieron en la escuela. No vamos a decir que es que todo lo que sabemos nos sirve. El detalle es, ¿qué hago yo al entender que hay algo que es mejor que todo lo bueno que yo sé? En Isaías 55:8 queda claro. Miren, aquí no quiero decir que es que nosotros solamente pensamos cosas muy, muy tontas, aunque yo he pensado muchas tonterías. Y hay cosas que razonamos y son bastante, bastante buenas, bastante cercanas a la razón, pero la cercanía no es la ubicación exacta. Yo, para estar en mi casa, no puedo estar cerca de mi casa, tengo que entrar a mi casa, porque yo puedo estar cerca de mi casa en el patio y me agarra la lluvia y me moja, y no duermo en mi habitación, tengo que estar dentro. Asimismo, no es estar cerca de la verdad, es estar en la verdad. Dice Isaías 55, versículo 8. Y esto dedicado a todos aquellos que tienen buenos pensamientos o pensamientos de bastante calidad. Pues a ustedes que tienen pensamientos de bastante calidad en algunas áreas y en otras, todos nosotros tenemos pensamientos de calidad cuestionable que parecieran pero no son, les dedico este versículo. Nos dedicamos a este versículo. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Nuestros pensamientos pueden ser muy buenos, pero no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son superiores. Nuestros caminos pueden ser bastante, bastante, no solo rectos, sino agorados, o sea, con buena sombra, con buen paisaje, pero nunca como los caminos de Dios. Siempre Él va a tener más calidad. Así que o nos acercamos a lo bueno o vivimos en lo bueno. Nos acercamos a la calidad o adquirimos la calidad. Esto implica humildad. Esto implica también arriesgarse, uno puede decir, es más bien asentarse por fe. El que no tiene fe se arriesga a dejar sus pensamientos. El que tiene la fe bien clara se asienta en lo mejor. Ahí queda. ¿Cuál es nuestra alternativa? Pues por amor a la gente, busquemos lo mejor. Por amor a nuestros hijos, por amor a nuestros hermanos, por amor a aquellos que están ahora mismo extraviados, que no saben qué tomar, qué decisiones tomar. Por amor a los que hoy están tristes, incluso de nuestra iglesia, de nuestra familia. ¿Cómo hablarles a ellos? ¿Cómo depender de Dios en este momento? Primero diciendo, Señor, yo no sé qué hacer. Dame palabra, dame sabiduría. No quiero, no quiero decir cosas que no son. Quiero decir la verdad con amor, porque en la verdad, hasta en lo más difícil, siempre hay promesas. Quiero conocer tus promesas para aquel que está afligido. Quiero conocer tus promesas para aquel que está devastado. Quiero conocer el amor que tú tienes en las cosas que nos duelen, para hablarle con sabiduría, con convicción y dar respuesta, dar luz, porque nosotros estamos aquí para dar luz. Porque al final de cuentas recordemos que lo que hablamos tiene mucho poder en el corazón del prójimo, para bien o para mal. Nunca olvidemos eso. Bien, entonces, y es para que consideremos esto, el poder de nuestras palabras, para bien o para mal, concluyamos con Proverbios 12:18, porque en Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, sí, más los labios, más la lengua de los sabios es medicina. Hay personas que necesitan medicina, necesitan ungüento para sus heridas, bálsamo para sus dolores. Pidámosle al Señor sabiduría para hacer medicinas para ellos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tu sabiduría tú la das y porque nos haces comprender que la necesitamos. Necesitamos ser humildes, por supuesto. Necesitamos depender de ti, no cabe duda. Y por encima de nuestra necesidad está la necesidad de muchos.
Señor, perdona porque a veces decimos, no le dije la verdad que duele y le dije mentira. Pero tu verdad, la verdad, que es lo que tú dices, siempre tiene promesa. Pero a veces por no decirle la verdad, porque ignoramos la promesa, la luz dentro de la oscuridad que estamos viviendo, le ocultamos precisamente eso, la promesa, y no lo preparamos para abrazar esa promesa. Enséñanos, Señor, enséñanos para poder enseñar. Consuélanos con tus palabras para poder consolar con esas palabras a los demás. Muéstranos tu luz para enseñarle la luz a los demás. Tú has delegado a nosotros ese ministerio, dar respuesta, pero solo podemos cumplir ese ministerio con tu sabiduría. Señor, tú nos has puesto para mucho. Dependemos de ti para esto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Y yo sé que si humildemente dependemos de ti, pidiendo sabiduría de lo alto, tú nos las darás, porque tú la prometes y la ofreces para servir a otros. Señor, gracias. Muchas gracias por este tiempo, por esta palabra. Y ahora recuérdanos, Señor, despojarnos de lo que nosotros consideramos como bueno para adquirir lo perfecto. Señor, gracias. Muchas gracias por lo que hoy nos ha enseñado y gracias porque nos toca hacer la diferencia. Y para consolar a los desconsolados hoy, necesitamos tu palabra. En nombre de Jesús hoy te bendecimos. Amén.